Bueno, enseguida voy a explicar cómo nosotros en Java, en el componente JTable, que es una tabla que presenta datos organizados, podemos ajustar el contenido, el ancho de cada columna, o sí, cada columna o cada celda, al contenido de la columna. Entonces, para esto vamos a ver primero cómo está la aplicación y en dónde se hace el cambio. Vamos a la opción base de datos y hacemos un select. Vemos que nos pinta en la tabla las columnas con un default size sobre el tamaño de los títulos, del texto de los títulos. No lo ajusta, lo que sí funciona es el resto. Si nosotros lo agrandamos, los scrolls funcionan, pero por ejemplo este campo fecha, que necesita mostrarse porque tiene más contenido, queda oculto. Entonces vamos a ver cómo arreglamos esto para que se presente legible al usuario. Entonces nosotros tenemos aquí una clase que se llama GUI Database, que está en el paquete vista, que dibuja los componentes, en donde se dibuja la tabla dentro del scroll panel. El scroll panel tiene un preferred size y un minimum size con un width de 550, y la tabla está seteada con set auto resizable mode, auto resize off, o sea, no está haciendo auto resize al pintarse la tabla. Entonces estas condiciones deben estar ahí cuando se dibuja estos componentes. Vamos a tener en cuenta este valor de 550 píxeles porque en controller, que es donde se llena la tabla, ¿sí? Cuando hay un evento sobre el botón, se hace el trabajo de llenar la tabla. Aquí se llena con este for las columnas y con este for se llenan las filas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descomentarizar este código, que ya lo tenía preparado, y es el que nos va a hacer el trabajo de el resize, ajustando el tamaño de la columna o el ancho de la columna al texto. ¿Cómo funciona? Entonces tuve que importar la clase table column model, y del paquete table column model del paquete Java Swing JTable y Table Cell Render del paquete también Java Swing. Son las únicas que importé. Entonces aquí lo que hice fue, después de que lleno completamente toda la tabla, vuelvo y la recorro, pero antes de eso creo un objeto Table Column Model que se llama Column Model sobre la tabla. Recuerden que esto me retorna la tabla, aplicando el método getColumnModel. Esto es sobre las columnas. Entonces recorro dos for anidados ya muy clásicos. El primer for recorre las columnas y el segundo for recorre las filas. Antes de iniciar el for que recorre las filas, declaro una variable entera que se llama width, que tiene el valor de 550, que es el preferred size que nosotros tenemos aquí, ¿sí? 550 dividido entre la cantidad o la cantidad de columnas, ¿sí? Que lo da este object.length, nos da la cantidad de columnas. Eso para setear un mínimo width, para que no se vaya en cero. Entonces esto nos daría exactamente el ancho del scroll, es decir, en últimas la tabla cubre el fondo del scroll o ocupa el espacio disponible del scroll. Luego entonces ya empiezo a recorrer las filas para obtener los textos y ver cuál texto es más ancho y dejar ahí el width, ¿sí? Entonces hago un cell render, un table cell render sobre la tabla. Obtengo el get cell render
para esa celda, que es la celda en la posición JI, fila J, columna I. Luego obtengo un objeto component sobre la misma tabla con el prepare render, con el objeto render que creé aquí sobre la celda, ¿sí? El objeto render y las coordenadas columna J, fila J, columna I, las mismas coordenadas. Eso me retorna un componente. Una vez que tengo ese componente, le calculo por el contenido con el mat, valiéndome de la clase mat max, o sea, me va guardando los valores que recibe el mayor en width. Cuando hace este for, este mat me ayuda a que en width se guarde el valor máximo. Ya no tengo que hacer un algoritmo como antes, sino que ya está aquí, hay un algoritmo que me retorna el valor máximo de esos valores que recorrió sobre el com get preferred size width más 1 width. Entonces hace ese cálculo para el max y el max me guarda el ancho mayor del texto que contiene la columna dentro de la fila que está recorriendo. Y luego de eso entonces le hago al column model. Recuerden que el column model es un tablet set column model con el get column y estoy fuera del for j, entonces obligatoriamente el índice es y un set preferred width con el ancho máximo ancho que se obtuvo de acá, que es el width. Listo, eso es todo para que se arregle ese problema. Conclusión: recorrido en bucle sobre columnas, filas, obtiene el máximo ancho del texto de las celdas que recorrió en las filas de esa columna, y con ese máximo ancho se va y hace un set preferred width sobre la columna que está llenando con el máximo width que encontró. Y eso es todo. Con eso ya se soluciona el problema. Vamos a correrlo. No hay errores. Ok, vamos a la base de datos, select asterisco from ventas, lo corremos y perfecto. Entonces aquí me dio al menos en la fecha, me dio el ancho, el máximo ancho, ¿sí? Que ya me permite ver la fecha completa. El precio también me respeta el máximo ancho y las otras columnas. Eso es todo, quedó perfecto, buena presentación y el usuario la puede leer. Ese es el tema para este video y muchas gracias por su atención.